Está con nosotros Alfredo Asturias, quien es un especialista en terapia de adicciones y codependencia. Muchas gracias, Alfredo, por estar. Bienvenido con mucho gusto. Muchas gracias a usted por invitarme, Pilar. Aquí estamos a la orden, gracias. Realmente, Alfredo, tú sabes que, tú como terapeuta, sabes que hay un montón de adicciones que sufrimos los humanos, pero no sabemos muy bien cómo hacer, qué tenemos que hacer. Y sobre todo, para empezar este diálogo, ¿qué es una adicción? ¿Y qué es una codependencia? Ok, la adicción es una enfermedad. Y es una enfermedad que, a diferencia de otras enfermedades, que hay enfermedades físicas y hay enfermedades mentales, la enfermedad de la adicción es una enfermedad que nos afecta en diferentes áreas, en el área física, mental, emocional, espiritual y social. Porque cuando hay un adicto en una familia, toda la familia se enferma. Todo el mundo todo está... se afecta. Todo. Y obviamente cuando la familia se enferma, la sociedad se enferma. Entonces es un problema que abarca muchas áreas. La adicción, para ilustrarlo un poco, es como un iceberg, ¿verdad? La puntita del iceberg, hay adicciones a sustancias, que es el alcohol y la droga, y a conducta, que es toda conducta que se sale de control y nos trae consecuencias. Pero la verdadera enfermedad, el verdadero problema, Pilar, es lo que no se mira, lo que está abajo del agua. Emociones, sentimientos, patrones de conducta mal aprendidos, creencias muy arraigadas que nosotros tenemos. Son situaciones que nos han pasado en el transcurso de nuestras vidas que no hemos tenido estrategias o formas sanas de lidiar con ellas. Entonces, aquí también puede haber una personalidad propensa a desarrollar una adicción, pueden haber algún trastorno depresivo, algún trastorno bipolar, algún trastorno de ansiedad. Todo eso es lo que está acá, oculto, bajo el agua. Entonces, generalmente lo que sucede con una adicción es que es algo que nos sirve, entre comillas, para lidiar con toda esta situación. Es por eso que, digamos, el tratamiento adecuado de una adicción debe de incluir las dos cosas. Claro. No se puede dejar de consumir si no se trabaja esto, y no se puede trabajar esto consumiendo. Claro. Entonces, la codependencia es una adicción a una conducta. Como decía, las adicciones a sustancias, alcohol y drogas, o a una conducta que puede ser adicción al internet, al sexo, al juego, la codependencia, que es una adicción a las relaciones. ¿Cómo se llama? Es cuando una persona, su estado emocional depende mucho de la situación o del estado emocional de otras personas. No de uno mismo, sino de otros. De otros. Hay una dependencia a las relaciones. Bueno. Esa es una codependencia. Es tremendo. Es tremendo. Pero en cierta medida, Alfredo, yo creo que todos los seres humanos tenemos algún tipo de adicción a algo. Sí, así es. El problema es el grado de adicción. Por ejemplo, la adicción es una enfermedad que es progresiva y que es incurable. No se cura, sino que lo que pasa es que, al igual de la diabetes, lo que sucede es que se detienen los síntomas de la adicción. Entonces, digamos, así empíricamente, o sea, es algo como un término que yo me invento, pero es como que es por fases. Hay una primera fase que es una fase social, donde la persona tiene control sobre su consumo y nunca tiene ninguna consecuencia derivada del uso de una sustancia o de una conducta. Cuando la persona tiene una propensión a desarrollar una adicción, empieza a darse esa progresión y la persona empieza a perder el control y empieza a tener consecuencias del uso de sustancias o de la conducta. Y entonces estas consecuencias empiezan a ser más grandes y más seguidas y ya pasan a una siguiente fase, que es la fase de abuso. En esta fase de abuso ya hay un problema, y ahí ya hay una diferencia entre las personas que tienen un cierto grado de dependencia a una persona que ya abusa constantemente, porque el abuso constante empieza a provocar tolerancia, que es que cada vez necesitamos mayor cantidad para obtener el efecto que estamos buscando, y nos provoca una dependencia. Claro. Entonces esta progresión se sigue dando y llegamos a una tercera fase que yo le llamo de adicción pura, ¿verdad? Que es cuando la persona
ya no consume porque quiere, sino porque lo necesita. Porque no puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. Es un enfermo. Es un enfermo. Y ya no consume buscando placer, sino buscando evitar el dolor o el sufrimiento. Wow. Y eso es lo que a veces nosotros enmarcamos como el adicto o el alcohólico, que es como la idea equivocada, errónea, que nosotros tenemos, porque muchas veces las personas que tienen un problema, pero van en una etapa de abuso, su forma de justificar su consumo es que ellos todavía no están tirados en la calle, que todavía no han perdido el trabajo, pero van en esa progresión, ¿verdad? Entonces esa es una como sugerencia, ¿verdad? O sea, no identifiquemos el alcohólico o el adicto con una persona que ya lo ha perdido todo, sino en esta etapa de abuso. Ahí es donde hay que intervenir el problema y brindarle una ayuda a la persona. ¿Qué me dices en relación a estas nuevas sustancias que existen? Muchos jóvenes dicen, no, a mí eso no me... Realmente, ¿cuáles son esos riesgos de jugar con estas sustancias que supuestamente son de diseño y que son químicas que no te afectan? Bueno, eso es parte del problema, que existe mucha desinformación. Por ejemplo, voy a utilizar solo un ejemplo que es el típico, la marihuana, ¿verdad? La marihuana, las personas piensan que es una droga leve, que es como es natural y esto. Y yo pues le voy a confesar algo, yo consumí alcohol y consumí drogas durante mucho tiempo. Entre las drogas que consumí mucho marihuana. A la larga, hace 22 años, gracias a Dios, yo dejé de consumir, entré en un programa de rehabilitación y empecé a aprender de mí. Y yo me di cuenta que realmente a la larga la droga que a mí más daño me hizo fue la marihuana. Aquella que parecía tan suave, tan sutil, tan inofensiva. Exacto, porque la marihuana en pocas palabras puso en pausa mi vida, de los 18 a los 33 años. Wow. En pausa, o sea, realmente... me inutilizó. La marihuana es la droga del mañana, o sea, todo se deja para mañana, ataca en el cerebro, el área del cerebro que maneja el crecimiento emocional de la persona. Entonces son personas que consumen durante muchos años, son personas inmaduras, les cuesta mucho lidiar con situaciones adultas, ¿verdad? Yo de verdad me daba cuenta que el tiempo pasaba cuando yo miraba que mis amigos se casaban, se recibían de la universidad, tenían trabajos, y para mientras mi vida estaba estancada. Wow. Con el alcohol y digamos con la cocaína, que fueron otras drogas que consumí yo en bastante cantidad, los problemas, los fondos eran inmediatos. Wow. O sea, a mí me pasaban cosas, me metía en problemas. Pero... Para conseguir además esas drogas y para conseguir cada día más cantidad sobre esas drogas. Alfredo, el tiempo corre mucho. Sí. Nuestros televidentes han estado viendo los cintillos que han aparecido. Yo quiero, por favor, que nos digas en cámara el número de teléfono donde pueden acudir personas que realmente están deseando tener una ayuda y que puedan recurrir a ti y llamarte. Nosotros somos Proyecto Ariadna, somos un centro de tratamiento de adicciones que tiene diferentes programas. Somos una institución privada, por lo cual esto tiene un costo. A nosotros nos pueden localizar en el teléfono 2369 4444 y 48. Pero también pueden acudir a nosotros independientemente de los recursos económicos, porque nuestra idea es ayudar a cualquier persona independientemente del dinero. Por ejemplo, yo puedo sugerir a los televidentes muchos los grupos de apoyo de 12 Pasos, de Alcohólicos Anónimos, de Narcómanos Anónimos, que son grupos de ayuda que funcionan muy bien y no tienen ningún costo. Qué bueno. Entonces, yo el mensaje que quiero dar es que la persona que nos está viendo que tiene este problema, hay ayuda independientemente de lo económico o de algo así. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por haber estado con nosotros iniciando esta rueda de comentarios que vamos a tener contigo en otros programas donde entraremos más en temas más puntuales. Y te agradezco muchísimo que hayas venido al programa
y por supuesto te vas a llevar también un pequeño obsequio, ¿verdad? Gracias por el sufrimiento de estar ahí sentado. Y estos son unos panecitos de soya ayuda, para que todo el mundo sepa que pueden comprar panes de soya y ayudan a niños haciendo esto. Y además son libres de gluten. Espero que te gusten mucho, que los disfrutes. Me van a fascinar, se lo agradezco mucho, Pilar. Gracias. Gracias por la invitación. Nos vamos a un personaje que a mí me encanta porque le conozco personalmente, es amigo y es un hombre con el que siempre tengo que ver en muchos círculos relativos a la moda. Está con nosotros un especialista en marcas, en moda y sobre todo un especialista en relaciones públicas de moda, Nando Jacks. Bienvenido, Nando. Hola Pilar, qué gusto estar aquí contigo. A mí también me encanta que estés con nosotros, pero lo primero, la gente no entenderá muy bien. ¿Existen las relaciones públicas para la moda? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come? Cuéntanos. La verdad es que es un tema bastante nuevo, al menos en Centroamérica, te diría